Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de entrevistas aquí en Diario Financiero Televisión. Hace unas semanas, Ecuador sorprendió informando de modificaciones en sus medidas de salvaguardias para las importaciones, lo que implicará sobretasas de hasta 45% en algunos productos. Esto encendió las alarmas entre los exportadores locales y llevó a una comisión de autoridades a viajar hasta Ecuador para analizar más de cerca las medidas. El director general de la Direcon, Andrés Rebolledo, fue quien encabezó estas conversaciones y hoy está aquí con nosotros para hablar de los alcances de las mismas. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Andrés, primero que todo me gustaría saber qué se desprendió de las reuniones que sostuvieron con las autoridades ecuatorianas. Bueno, en primer lugar, esta es una medida que no fue totalmente sorpresiva. Es una consecuencia de una situación económica compleja en el Ecuador, donde han conjugado variables y situaciones económicas muy complicadas que tienen hoy día a ese país en una situación desde el punto de vista de sus desequilibrios externos bastante apretado. Y por lo tanto ellos ya habían de alguna forma anunciado estas medidas. De hecho, previo a esto ellos tomaron medidas con sus socios de la comunidad andina, tuvieron que eliminarlas producto de las normas que allí existen, y todo eso anunciaba que probablemente iban a colocar alguna medida de este tipo, que finalmente la aplicaron a partir del 11 de marzo. Claro. Nosotros efectivamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de abrir un diálogo con el gobierno ecuatoriano. Tuvimos una muy buena recepción desde la perspectiva que ellos tuvieron una buena disposición a conversar con nosotros. Yo tuve la oportunidad de conversar con el ministro de Industrias y con el ministro de Comercio. Le planteamos allí que efectivamente a nosotros nos afectaba de manera muy significativa esta salvaguardia. El 60% de lo que Chile vende a ese país está afecto a la salvaguardia, la mayor parte de ello con la tasa más alta, porque han aplicado una salvaguardia escalonada con 4 niveles. ¿Y eso en sectores más de fruta, así de industria? Es, siendo la más alta, como decía, la tasa del 45%, y le afecta básicamente a toda la canasta de exportación de Chile, muy concentrada en el sector de alimentos en general, particularmente en las frutas. Y aparte del diálogo que ya establecieron con Ecuador, ¿hay alguna otra medida que pueda tomar el Estado chileno? Bueno, la verdad es que Ecuador está en su derecho de aplicar esta salvaguardia. Esto es una medida que existe y está contemplada en los acuerdos tanto comerciales, tanto bilaterales como multilaterales. Tanto en nuestro acuerdo que tenemos vigente hace algunos años como en el contexto de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Lo que sucede es que efectivamente los países tienen compromisos respecto a no aplicar este tipo de medidas en general en frontera en términos generales, pero estos acuerdos contemplan la posibilidad de cuando hay realmente crisis de balanza de pago, que es la situación que está viviendo el Ecuador hoy día. En ese sentido, ellos tienen el derecho de aplicarla. Lo que sucede es que tienen que cumplir una serie de requisitos que para nosotros son muy esenciales y en torno a lo cual conversamos en la reunión de la semana pasada. En ese sentido, nuestra aproximación y nuestro enfoque ha sido fundamentalmente abrir un diálogo. Y nosotros creemos que esa es la manera de eventualmente buscar algún tipo de medida que de alguna forma aminore el efecto desde la perspectiva de las exportaciones y los exportadores de Chile a ese país. Nosotros no contemplamos otra medida de otro carácter. De hecho, así lo hemos planteado públicamente, lo dijimos allá y también se lo hemos dicho a los exportadores acá. Y lo digo porque efectivamente hay algunos exportadores y algunos agentes y algunas voces que dicen retaliemos, apliquemos nosotros una medida. Nosotros no haremos aquello porque, entre otras cosas, creemos que es contraproducente, creemos además que no tiene un fundamento legal para hacerlo, y lo que nosotros finalmente buscamos es la posibilidad de aminorar el efecto. Y creemos sinceramente que la vía es el diálogo. Pero ¿en qué situación quedan los exportadores chilenos que tienen productos que van a ese mercado? Yo supongo que ya se ha reunido con ellos. ¿Qué inquietudes le han manifestado? Bueno, efectivamente, ¿no? Ellos están, la verdad, bastante afectados. Como te decía, el 60% de lo que vendemos está sujeto a salvaguardia. Nosotros vendemos alrededor de 500 millones de dólares. 300 millones aproximadamente es el monto comercial que va a quedar afecto. De eso la mitad tiene tasa
más bajas del 45% y la otra mitad, hacia 150 millones de dólares, tasas del 45%. 21 es más o menos la media. Si tú tomas el promedio, efectivamente la sobrecarga es 21%, esos son alrededor de 160 millones de dólares. El efecto es muy importante y los exportadores nos han hecho ver aquello. Además, lo que sucede en el caso de la relación comercial con Ecuador, que hay muchas empresas que son medianas, pequeñas, que tienen una línea de producción que está básicamente focalizada en el mercado ecuatoriano, por lo tanto, no solo el efecto macro desde el punto de vista de los flujos comerciales bilaterales, sino que el efecto micro desde el punto de vista del impacto en empresas y productos específicos es muy significativo. En ese sentido, nosotros hemos tenido un diálogo con ellos y le transmitimos al gobierno de Ecuador este panorama desde el punto de vista macro, pero también desde el punto de vista micro. Y en esa perspectiva hay elementos que son muy significativos y que nos parecen que abre la posibilidad de un diálogo, como por ejemplo que nosotros somos principales proveedores de productos que el Ecuador compra, muchos de ellos fundamentalmente, 90-95% solo desde Chile. Por lo tanto, ahí ellos tendrán también un efecto en la medida que coloquen un arancel a un producto que les va a encarecer sus precios domésticos. Claro. ¿Y cuál es el llamado que hacen los empresarios afectados? Bueno, primero nosotros hemos mantenido un diálogo con ellos, tenemos la sensibilidad respecto al efecto que les está provocando esta medida. Le hemos planteado que para nosotros realmente lo más significativo es el diálogo, que vamos a permanecer por esa vía. Les hemos planteado y hemos compartido con ellos que a su vez nosotros ya le hemos hecho llegar todos estos argumentos al gobierno de Ecuador. No solo hay muchos productos en que nosotros somos la manzana, por ejemplo, nosotros somos el 90% del consumo de manzanas en el Ecuador, por lo tanto si te colocan una tasa de 45%, hay un riesgo de desabastecimiento desde el punto de vista de las manzanas en el mercado ecuatoriano. Las manzanas ecuatorianas son suficientes para ¿Pero los el empresarios consumo. le han planteado ese escenario? Sí, nosotros se lo hemos planteado. Y además hay otro elemento, hay algunos productos chilenos que tienen esta característica desde el punto de vista de ser proveedores importantes, pero además son insumos, son materias primas, son bienes intermedios de productos que además en el Ecuador se elaboran. Claro. Y por lo tanto, en la medida que Ecuador coloque aranceles más altos, lo que hace es encarecer sus insumos para producir bienes que pueden incluso ser bienes de exportación desde el Ecuador. De alguna forma pierden competitividad. Claro. Hay un ejemplo clásico que son las pulpas de fruta. Ellos con eso terminan un producto final que son los jugos y lo venden. Y así otros. Por lo tanto, todos estos argumentos nosotros se los entregamos al gobierno del Ecuador. Son argumentos que por lo demás hemos recogido del propio conversación con el sector privado. Y lo que hemos comprometido es permanecer en este diálogo. Hoy día, de hecho, precisamente le enviaremos una propuesta con toda esta idea muy específica, muy concreta, de manera de tener un diálogo en los próximos días en torno a los elementos que están allí contemplados como propuesta. ¿Y hay algunas luces de lo que incluirían estas propuestas que podemos entregar? Bueno, nosotros fundamentalmente lo que son las ideas que les compartimos, ¿no? En torno a esta realidad desde el punto de vista del comercio y sobre todo la importancia y la relevancia de Chile como proveedor en ciertos rubros. Obviamente que lo que uno se le viene como propuesta inmediatamente a la cabeza es bajar las tasas, establecer eventualmente alguna cuota que no se le aplica o se le aplica una tasa más alta. También está el hecho de que ellos tienen que notificar esta medida de salvaguardia en la OMC. Cuando eso sucede, ellos tienen que acompañar esa notificación con un programa de desmantelamiento de la salvaguardia. Por lo tanto, ahí también hay otra señal que nosotros quisiéramos de alguna forma tener. O sea, la aplicamos, pero va a haber un plazo, no más que una cantidad de meses donde finalmente esto va. Esto es un requisito además de la propia OMC. Claro. En torno a esa idea le hemos planteado, veremos finalmente cuál es la consideración que pueda dar el gobierno ecuatoriano a esto. Y la decisión que tomó Ecuador fue, como usted mencionó, por el difícil entorno que vive actualmente, principalmente por la caída en el precio del petróleo. En su opinión, ¿usted cree que hay posibilidades de que otros países de la región opten por la misma vía? ¿Hay posibilidad de contagio de esta decisión? La realidad de Ecuador es muy particular. Efectivamente, aquí estamos en una combinación desde el punto de vista de fenómenos económicos que son muy adversas para la economía ecuatoriana. Por una parte, el precio del petróleo. El 50% de lo que vende Ecuador de sus exportaciones es petróleo. Claro. Y con una baja del precio del petróleo en relación al precio estimado que ellos tuvieron en su presupuesto nacional muy significativa. Pero por otra parte, una devaluación
de los socios, de sus monedas, de sus tipos de cambios reales respecto al Ecuador muy importante. Es decir, una ganancia de competitividad muy importante de socios vis a vis la relación entre, por ejemplo, Chile, Colombia, Perú, el Ecuador. Y eso tiene que ver con que nosotros nos devaluamos nuestras monedas, claro, y Ecuador no tiene opción de política monetaria porque ellos están dolarizados, ellos tienen una moneda en ese sentido indexada a la divisa internacional. Por lo tanto, tienes doble efecto, la caída del precio del petróleo y una pérdida de competitividad por el tipo de cambio bilateral en la medida que ellos están fijos con un tipo de cambio, o sea, con un dólar. Por lo tanto, ambas cosas les ha provocado un efecto realmente muy importante respecto a sus cuentas externas, y ellos nos dijeron de manera explícita que estas medidas lo que buscan es ahorrarse una cantidad alrededor de 2.000 millones de dólares de divisas para poder sostener sus equilibrios macro. Eso es razonable desde el punto de vista de este planteamiento macro. Lo que sucede es que efectivamente tiene un efecto comercial en este caso, claro, en nuestras exportaciones, y lo que nosotros hemos, como te decía, hemos intentado es mantener un diálogo, ser pragmático, ser flexible, entenderlo aquello y buscar acomodos en algunos sectores y productos específicos, sobre todo a la luz de que entendemos que algunas de estas propuestas son propuestas donde ganamos ambos, porque no solo Chile y los exportadores podrán tener algún alivio, sino que ellos también, en la medida, como decía, que son muchos de ellos, vienen intermedios a productos que ellos finalmente o producen e incluso te exportan desde el Ecuador. Entonces, dada esa particularidad de ser dolarizados y el efecto del petróleo, haría que eso se concentrara solamente en Ecuador y no pudiesen haber otros países de la región que optaran por esa misma vía. Sinceramente, nosotros por lo pronto no tenemos una evaluación en cuanto a que otros países puedan, o sea, inminente la aplicación de este tipo de medidas. En general los países aplican otro tipo de medidas de frontera en ocasiones cuando quieren de alguna forma controlar sectores o comercio o las importaciones. Muchas veces son más localizadas respecto a sectores o productos específicos. Esto es una medida horizontal que de alguna forma afecta a todos los productos que están ahí contemplados en la lista respecto a sujetos a salvaguardia desde todo el mundo. Por lo tanto, en ese sentido es mucho más masiva. Los países en general, o por la vía del arancel o por la vía de normas y regulaciones, cuando quieren controlar o aplicar algo, lo hacen más bien a nivel de rubro o productos específicos. Nosotros no vemos que haya otros países que tengan esta situación desde el punto de vista macro, con los elementos que yo te indico que suceden hoy día en el Ecuador, en otros países. Por lo tanto, esperaríamos sinceramente que esto no sea un inicio o un indicio de una escalada respecto a la aplicación de esta medida en otros países. Esperaríamos que así sea. Sinceramente creo que no están las condiciones para que eso suceda. ¿Y cómo queda la situación comercial con Ecuador? ¿Hay algún daño o, como usted mencionaba, como es una medida que puede tomar el país de manera regular, quedaría sin daño? A ver, esta es una situación coyuntural que responde a estos elementos que yo te digo, pero el Ecuador viene con complicaciones hace bastante tiempo, digamos. De hecho, ha aplicado medidas de alguna forma que controla y administra su comercio exterior hace ya algunos años. A pesar de lo anterior, los últimos 3 años hemos seguido exportando alrededor de 500 millones de dólares. No hemos bajado las exportaciones significativamente los últimos 3 años. Este año cae un poco, pero la verdad es que son en los márgenes, no es una caída masiva. Por lo tanto, nuestros exportadores de alguna manera se han ido adecuando a esta realidad. Ahora, esto de la salvaguardia es distinto, porque tiene otra magnitud y el impacto es mucho más generalizado y mucho más profundo. Es probable que haya un efecto en los próximos meses respecto al comercio. De hecho, si uno conversa con exportadores, muchos ya nos han indicado que han cancelado negocios o sus compradores han cancelado órdenes de compra. Es natural, probablemente esto sí tendrá un efecto. Hasta ahora, como digo, los exportadores se han ido adecuando. Nosotros somos una fuente de superávit de Ecuador, porque nosotros vendemos 500, pero compramos 2.400 millones de dólares, de los cuales 2.100 es petróleo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, si uno toma el flujo estrictamente bilateral, ellos tienen un importante superávit con nosotros, por lo tanto tienen allí una fuente de divisas respecto al comercio con Chile. Así que bueno, esperamos que el comercio, si logramos alguna de estas medidas, no se derrumbe, sinceramente, de manera tal de no tener un efecto, sobre todo
por el tipo de exportaciones y de exportadores y de empresas asociadas a este comercio, que son de otro tipo, no son los que venden commodity tradicional, son pequeñas, claro, son medianas y son aquellas que están concentradas en América Latina, que tienen un carácter distinto. Ok, Andrés, muchas gracias por entregarnos estos antecedentes y estaremos atentos a cualquier novedad frente a este tema. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, yo me despido y los dejo invitados a que nos encontremos en la próxima entrevista aquí en DF TV. Muchas gracias.